Las rocas. Presentado por Correa Reyes Eric, Maldonado Cetina Karina, Paredes Gil Miranda Héctor Alejandro, Pérez Ramírez Elba Mariana y Salazar Torres María Jocelyn. Aquí hablaremos sobre las rocas, su ciclo y cómo puedes calcular su masa. Para comenzar, tenemos que saber qué es una roca. Las rocas son materiales naturales formados por una o más especies minerales. En geología se denomina roca a cada uno de los diversos materiales sólidos, formados por cristales o granos de uno o más minerales. Se forman por el enfriamiento del magma que existe en el interior de la Tierra, y en la naturaleza podemos encontrar tres tipos de rocas: las rocas ígneas o magmáticas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. El ciclo de las rocas. Nuestro planeta es todo un complejo, compuesto por muchas partes que interactúan. La roca que se ha considerado durante mucho tiempo se encuentra en un estado de formación continua, cambio y remodelación, formando un ciclo. El ciclo de la roca que nos ayuda a comprender su origen al mostrarnos la relación entre los procesos internos y el entorno. Las extremidades de la Tierra y la forma en que cada uno de los tres grupos básicos de rocas se relacionan entre sí. Por ejemplo, el magma formado en las profundidades o en la superficie de la Tierra se enfría y solidifica para formar rocas ígneas. Cuando aparecen rocas ígneas en la superficie, se someten a un proceso de deposición para formar rocas sedimentarias. Si la roca sedimentaria también está profundamente enterrada, se somete a un proceso metamórfico. La roca reacciona al entorno cambiante y metamorfoseo. Finalmente, cuando este último se somete a cambios de presión adicionales o incluso a temperaturas más altas, se fundirá, formará magma y finalmente se cristalizará en la roca ígnea. Cabe decir que todos estos cambios tienen en común que se requiere mucho tiempo para realizarse. El anterior es un ciclo básico, pero no es el único posible. Las rocas ígneas son un ejemplo porque se pueden mantener profundamente enterradas en lugar de estar expuestas en la superficie de la Tierra, sometidas a tremendas presiones y altas temperaturas y transformadas directamente en rocas metamórficas. Debido a que la capa superior se puede quitar, las rocas metamórficas y depositadas y sedimentos no siempre se entierran, porque la capa superior se puede quitar. Cuando esto sucede, estos materiales se meteorizan o erosionan y se convierten en nuevas materias primas para las rocas sedimentarias. Por tanto, las rocas a su vez influyen entre sí, cambiando de un tipo a otro según los factores que las afectan. Aproximadamente el 65% de la superficie continental, excluida la superficie del océano, está compuesta de rocas sedimentarias y las rocas ígneas, mientras que las metamórficas representan el 35% restante. Hasta 40 kilómetros de profundidad en el continente europeo y 10 kilómetros por debajo del océano. Pues en zonas más profundas, las rocas son completamente metamórficas y magmáticas. La razón de esta característica es que las rocas sedimentarias se forman en la superficie de la Tierra, por lo que su abundancia es alta. El hecho de que aparezcan rocas profundamente formadas, rocas metamórficas y magmáticas parciales en la superficie del continente se debe a diversos procesos geológicos como la formación o erosión de montañas. Rocas ígneas. Las rocas ígneas o magmáticas, del latín ignis, que significa fuego, son aquellas que se han formado por la solidificación del magma. Este proceso, llamado cristalización, resulta del enfriamiento de los minerales y del entrelazamiento de sus partículas. Cuando la solidificación del magma se produce en el seno de la litosfera, la roca resultante se denomina plutónica o intrusiva. Si el enfriamiento se produce en la superficie o a escasa profundidad, la roca resultante se denomina volcánica o extrusiva. Plutónica o intrusiva. Son rocas formadas en el interior de la corteza terrestre. Cuando un magma se enfría bajo la superficie, lo hace más lentamente, permitiendo un mejor desarrollo de los cristales, que debido a eso alcanzan tamaños que pueden ser observados a simple vista. Generalmente abarcan grandes extensiones de terreno y llegan a la superficie terrestre mediante procesos orogénicos o mediante procesos externos de erosión. Volcánica o extrusiva. Las rocas volcánicas típicas están formadas por el rápido enfriamiento de la lava y de fragmentos
Piroclásticos. Este proceso ocurre cuando el magma es expulsado por los aparatos volcánicos, ya que en la superficie y al contacto con la temperatura ambiental se enfría rápidamente, desarrollando pequeños cristales que forman rocas de grano fino, no apreciables a simple vista, y rocas piroclásticas. Algunos ejemplos de rocas ígneas son andesita, la dorita, el granito, el gravo y el basalto. Rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias se forman por la precipitación y acumulación de minerales en solución, o por la compactación de residuos animales y vegetales que se han consolidado como roca dura. Los sedimentos se depositan capa por capa sobre la superficie de la litosfera a temperaturas y presiones relativamente bajas, y pueden consistir en pequeños fragmentos de rocas preexistentes de diferentes tamaños, antiminerales, residuos biológicos y productos de reacciones químicas o de la evaporación. Las rocas sedimentarias se clasifican según el modo en que se producen, en detríticas o clásticas y químicas y no clásticas. Detríticas o clásticas son la acumulación mecánica de partículas o sedimentos de rocas preexistentes denominadas clásticas, formadas por materiales producidas por el clima y la erosión superficial. Estos son transportados y eventualmente depositados, por lo que aparecen como los llamados textura de miga. Estas rocas se dividen en muchos tipos que se caracterizan por el tamaño de las partículas que las componen. Químicas. Son producidos por materiales depositados químicamente en los cristales que se mantienen juntos o entrelazados entre sí mediante enlaces químicos. Los materiales disueltos se transportan y concentran para formar minerales, que se acumulan en agregados, y luego se petrifican como rocas clásicas para formar rocas. Casi todas estas rocas son precipitaciones químicas producidas en aguas superficiales mediante procesos químicos inorgánicos o la actividad química de organismos. Las rocas formadas por actividad biológica se denominan rocas sedimentarias bioquímicas. Rocas metamórficas. Las rocas metamórficas, del griego meta, cambio, y morfe, forma, cambio de forma, resultan de la transformación de rocas preexistentes que han sufrido ajustes estructurales y mineralógicos bajo ciertas condiciones físicas o químicas, la temperatura, la presión, etc. La roca generada depende de la composición y textura de la roca original, de los agentes del metamorfismo, así como del tiempo en que la roca original estuvo sometida a los efectos del llamado proceso metamórfico. Para clasificar una roca metamórfica se debe conocer el tipo de metamorfismo que intervino, el cual puede clasificarse desde el punto de vista de la extensión, el ajuste y la causa, valor geológico, aumento o disminución de temperatura, etc. Es muy usual definir tres tipos principales de tipos de metamorfismo según el agente metamórfico predominante: regional, de contacto y dinámico. Metamorfismo regional. La mayoría de las rocas metamórficas son resultado de este fenómeno, el cual ocurre en áreas muy grandes que están sometidas a temperaturas, presiones y deformaciones extremas dentro de las posiciones más profundas de la corteza. Esto hace que sean más visibles a lo largo de las placas tectónicas, principalmente en la placa convergente, donde las rocas se deforman intensamente y se cristalizan durante la convergencia y la subducción. También ocurren en áreas donde las placas divergen. Metamorfismo de contacto. Se presenta cuando un magma altera la roca circundante debido a la temperatura, causando alteración térmica. La emisión de fluidos calientes en la roca original se puede dar debido a una intrusión. Contribuye a la formación de nuevos minerales. Otros factores importantes son la temperatura inicial, el tamaño de la intrusión, así como el contenido del fluido del magma y/o de la roca original. Las temperaturas pueden alcanzar los 900 grados Celsius en las partes adyacentes a una intrusión, disminuyendo gradualmente con la distancia. Metamorfismo dinámico. Se origina debido a la presión o al esfuerzo cortante dirigido, que es generalmente ореogénico, por lo que este metamorfismo se asocia en mayor medida con las zonas de falla, en las cuales las rocas están sometidas a grandes presiones diferenciales. Se caracterizan por ser rocas duras, densas, de grano fino, por presentar delgadas laminaciones y por limitarse a estrechas zonas adyacentes a las fallas.
La clasificación genética que involucra el origen externo o interno de las rocas se divide en rocas exógenas y rocas endógenas. Las rocas endógenas son rocas formadas en la superficie de la Tierra y las rocas endógenas son rocas, o al menos parte de, formadas dentro de la Tierra. Según esta clasificación, las rocas exógenas incluirán rocas sedimentarias y rocas residuales, no muy importantes, y las rocas endógenas incluirán rocas ígneas y rocas metamórficas. Cálculo de la masa de una roca. ¿Cómo obtener la masa de un cuerpo irregular? La densidad es el cociente entre masa y volumen de un cuerpo. La masa se puede medir con una balanza o con una báscula, pero el volumen de un objeto irregular es difícil de medir directamente. Sin embargo, se puede calcular de forma sencilla si se sumerge en un líquido, a partir del principio de Arquímedes. Cuando un objeto se sumerge, además de su propio peso, sobre el cuerpo actúa el empuje del agua. Por tanto, a partir de la lectura de la balanza o báscula, se puede obtener el volumen del cuerpo. La forma para calcular el principio de Arquímedes es la siguiente. Fuerza flotante es igual a la densidad del flujo por la gravedad por el volumen del fluido. Por ejemplo, si se desea saber el volumen de una piedra, esta se introduce en un recipiente graduado, vaso de precipitado, cilindro graduado u otro apropiado para este fin, que contiene una determinada cantidad de agua. Se observa la variación del volumen en el recipiente y ese será el volumen de dicha piedra. Por ejemplo, si tenemos un cilindro graduado que contiene 5 centímetros cúbicos de agua, se introduce la piedra y se observa que el volumen es de 9 centímetros cúbicos, evidentemente el volumen varió de 5 centímetros cúbicos a 9 centímetros cúbicos. La variación es de 4 centímetros cúbicos. Entonces, el volumen de la piedra es igual a 4 centímetros cúbicos.